prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. Muy buenas noches para todos, un placer reencontrarnos una vez más aquí en la pantalla de NSTV, en esta la sexta temporada de A las Pruebas Me Remito. Bueno, finalmente llegó el acuerdo que llegaron y el contrato que se firmó entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM se conoció la semana pasada, luego de 15 meses de negociaciones y de un debate público muy amplio a propósito de las concesiones que se esperaba podía llegar a dar el gobierno. Sobre eso es que les proponemos debatir esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. ¿Qué implica esta negociación? ¿Se tomaron las garantías adecuadas? ¿Qué puede significar la concreción de la tercera planta de celulosa en nuestro país? De eso les proponemos debatir. ¿Nos acompañan? En 1987, Uruguay aprobó una ley de beneficios para la producción forestal, y el campo fue cambiando. En medio de un conflicto con Argentina, en noviembre de 2007, comenzó a operar la planta de Botnia para producir celulosa en Fraiventos. En junio de 2014, inició su producción la de Montes del Plata, en Colonia. Ahora, UPM va por la segunda planta, la tercera del país. Tras negociaciones de varios meses, el gobierno y UPM firmaron un contrato sobre requisitos para esa posible megafábrica. Y se inicia una nueva etapa con el compromiso de Uruguay de desarrollar la infraestructura necesaria para la planta prevista aguas abajo de Paso de los Toros, sobre el Río Negro. La inversión es por unos 2.000 millones de euros, con una planta de capacidad de producción anual de 2 millones de toneladas. UPM dice que eso implicaría la creación de 8.000 puestos de trabajo indirectos, un crecimiento de 12% de las exportaciones del país y de 2% del PBI. El gobierno le da régimen de zona franca y extiende el plazo de la otra planta con esos beneficios. Y asume la compra del exceso de energía que genere la planta. Uruguay se compromete además a desarrollar la red vial ferroviaria por unos 1.000 millones de dólares. Concederá una terminal portuaria en Montevideo para exportar la celulosa. ¿El gobierno uruguayo se dio demasiado a la empresa? ¿Es lo justo para recibir una inversión de esta magnitud? ¿El país puede atraer inversiones que generen empleo con o sin beneficios? ¿Qué desafíos se presentan? Les presento a quienes nos acompañan en la noche de hoy. Rafael Michelini, senador del Frente Liber Seregni, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un gusto. Pablo Abdala, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, muchas gracias. Alejandro Sánchez, diputado del MPP, Frente Amplio. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. un gusto. Y Jorge Gandini, diputado del Movimiento por la Patria del Partido Nacional. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, a ver, para disparar un poco el debate, ¿cómo vieron las negociaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno y la empresa UPM? ¿Les parecieron correctas las concesiones, teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que es la mayor inversión privada en la historia del país? Sobre todo para una zona deprimida como puede ser el centro y norte del país, o entienden que, bueno, pueden ser excesivas las concesiones que se han dado y que Uruguay puede haber quedado comprometido? ¿Qué reflexión hacen? Comenzamos por el senador Michelini. Bueno, yo creo que la negociación tenía sus riesgos y ahora terminamos una etapa, todavía no, la planta no está hecha. Tenemos una expectativa moderada que todos los pasos que se vayan a dar vayan en la buena dirección. Pero la negociación tenía un riesgo. En el mundo de los negocios, en el mundo de las inversiones, cuando un país capta inversiones, después capta más. Y cuando un país no capta inversiones, después capta menos. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo comenta que es posible que en Uruguay se haga la tercera planta. Y esto puede estar haciendo o pensando en futuros inversores en hacer una cuarta, no de esta empresa, sino de otras, por la velocidad en que crecen los árboles en Uruguay. Por lo tanto, el éxito de este primer paso no es solo que se construya la planta, sino que el marco de diálogo y el marco de negocios permite que se hagan inversiones de este tipo. Y eso es para nosotros muy importante. Tienen tiempo más si quiere agregar algo de lo que va a implicar para el Con país. las palabras justas. Muy bien. Gandini. Bueno,
Primero nosotros nos enteramos de la negociación el mismo día que se enteró la gente, los periodistas y demás. No supimos de las negociaciones, supimos del resultado. El resultado arrojó algunas sorpresas. El primero de todos es que no hay una inversión de 4.000 millones de dólares, sino de la mitad. Se habló siempre de 4.000 millones, la empresa habló de 2.000 millones. Segundo, que además de darle las condiciones de ser una zona franca y por tanto un recinto donde las reglas de juego impositivas son bien diferentes que para los demás productores e industriales uruguayos, y además de hacerle las vías, le tenemos que hacer una terminal portuaria de celulosa y además le vamos a comprar 72 millones de dólares de energía eléctrica excedente que genere a un precio muy alto, mucho más alto que el del mercado spot, fijo, y aunque no la necesitemos. Por lo tanto, esa energía eléctrica la vamos a pagar nosotros, los uruguayos, porque va a ser un costo para UTE. Y hoy ya la ministra Carolina Cose dijo que no se van a hacer más parques eólicos porque Uruguay no necesita más energía eléctrica, pues le vamos a comprar igual 70 millones de dólares por año, con lo cual estamos subsidiando de ese modo también a la empresa. Algunas sorpresas entonces fuimos viendo. Para nosotros está bien que haya UPM, está bien que haya valor agregado a la producción original de madera. Nosotros aprobamos el tratado de inversiones con Finlandia, que el Frente votó negativamente, aprobamos la ley forestal, que el Frente decía que iba a dejar al Uruguay como un páramo de arena y yuyos después que las raíces de los árboles consumieran el acuífero Guaraní, y está bien agregarle valor, nos parece bien, pero hay que ver exactamente cómo son las reglas del contrato. Sánchez. Bueno, yo creo que, en primer lugar, creo que hay una evaluación positiva del proceso de negociación. Todavía estamos en proceso de negociación, porque lo que se ha ido culminando y quemando son etapas en la negociación. Lo que hay es un entendimiento entre el gobierno y una empresa, un inversor, que va a ser una de las inversiones más importantes de la historia del Uruguay. Y eso me parece que es bien relevante, porque eso habla de que hoy el Uruguay es objeto de parte de inversores internacionales, lo siente como un país serio, lo siente como un país responsable, que deciden poner enormes sumas de dineros en el país, y eso me parece que habla muy bien de las cosas que venimos construyendo en el Uruguay. Como toda negociación, creo que las partes defendieron sus intereses, y yo creo que el gobierno hizo muy bien representando los intereses del país. Para nosotros es importante una inversión de esta naturaleza, pero también es importante otras condiciones que se establecen en la negociación, que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, con las condiciones que vamos a establecer para el funcionamiento de la planta, con otro tipo de cosas que se han generado, como los 8.000 empleos que se van a radicar en una zona muy importante del país, que tiene enormes dificultades de empleo en el Uruguay, ¿no? Porque además la zona no es solo Durazno, es el sur de Rivera, es Tacuarembó, es 33, es Cerro Largo, es decir, va a tener una zona de influencia muy importante esta inversión, y yo creo que el Uruguay hizo muy bien. Hay que seguir quemando las etapas de negociación. Ahora viene la instancia muy importante para nosotros, que tiene que ver con la aprobación ambiental. Es decir, todo el proceso, hoy hay un entendimiento con respecto a que las partes van a hacer inversiones, el Estado uruguayo se compromete a hacer algunas inversiones que, bueno, es decirlo, no son solo para UPM. Una de las grandes dificultades que tiene el Uruguay es avanzar en logística y en infraestructura. Ese es uno de los cuellos de botella del país. De hecho, el ferrocarril que vamos a terminar construyendo, que va a ser un aporte importante para las capacidades del país en términos de competitividad, tiene la capacidad de transportar el doble de lo que va a producir UPM. Por lo cual allí va a haber mucha carga que va a salir del país, que tiene que ver con la producción nacional, y que nosotros tenemos que mejorar la competitividad. Simplemente quiero recordar este dato. El 50% del costo de trasladar una tonelada de grano de cualquier puerto de Montevideo a cualquier puerto asiático significa el costo de trasladar esa tonelada de grano de cualquier chacra del Uruguay a los puertos de Montevideo. Tenemos que mejorar esas condiciones y eso implica generar inversiones. Por tanto, creo que el Uruguay se beneficia enormemente no solo por la planta, sino porque avanza en cuestiones que tienen que ver con la competitividad del país. Audala. Sí, a nosotros por supuesto nos preocupa y nos interesa mucho que al país le vaya bien. Y desde luego que para que el país le vaya bien, le reconocemos y advertimos que es necesario promover inversiones y que a través de la inversión se concrete el desarrollo económico y se concrete sin ninguna duda lo que el desarrollo económico acarrea, que es la generación de fuentes de empleo. Estamos consustanciados con una política forestal que el país viene siguiendo desde el año 87 y que está en una fase de industrialización en la actualidad, y por lo tanto
vemos con mucha expectativa que se concrete una tercera planta de celulosa y por qué no una cuarta, como aquí se decía. El punto es, para que eso se concrete, cuáles son los costos que asumimos, cuáles son las condiciones que otorgamos y en qué medida y de qué manera comprometemos el interés del país. Y con relación a eso, hoy nosotros, por lo menos los partidos de la oposición, pero creo que prácticamente el país entero, en la medida que estamos hablando de un anuncio que se hizo la semana pasada, estamos en medio de una enorme incertidumbre. Es muy difícil para nosotros expedirnos sobre los términos concretos en los que el gobierno ha comprometido el interés del país, sencillamente porque no se han conocido. Se nos dice que el contrato tiene más de 90 páginas. Bueno, supongo que los ministros, cuando vayan al Parlamento, le informarán al país y a los partidos de la oposición de qué se trata. Y en esto tenemos que hacer algunos señalamientos políticos. Ya ha sido hecho uno. Es notorio que ha habido un cambio de tesitura con relación a estos temas y de visión y de actitud y de política del Frente Amplio. No solo con relación al desarrollo de la política forestal, sino particularmente con relación al desarrollo de las inversiones forestales. No hace mucho tiempo, hace relativamente poco tiempo, el Frente Amplio se opuso tenazmente a la aprobación del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Finlandia, que estaba directamente vinculado a la promoción de las inversiones industriales que el país conoce y que disfruta en la actualidad, por suerte. Ahora, yo sí le reprocho al gobierno la forma en que ha manejado estos temas en términos de que, a mi juicio, ha generado expectativas desmedidas en la población con relación a que se le transmite a la gente poco menos que los beneficios de la generación de empleo, de incremento del PBI, de aumento de la recaudación. Es algo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, y aquí lo que estamos acordando es ver si hacemos un acuerdo dentro de 2 años. Y lo otro que le reprocha al gobierno, lo podremos decir después, es que el gobierno está comprometiendo la suerte del país para las próximas administraciones, para el próximo gobierno y para los que vengan después del próximo. Y creo que eso hubiera meritado la construcción de una política de Estado que en este caso no se construyó. Nos convocaron para ver qué hacíamos con el petróleo, cuando había apenas una insinuación de que podíamos encontrar petróleo en el mar territorial, pero no nos convocan cuando están firmando un contrato de estas características. Hacemos una pausa y ya regresamos enseguida para continuar con este debate. Luego de varios meses, el Poder Ejecutivo y UPM terminaron lo que es la primera fase de negociación para lo que puede significar una posible inversión de una tercera planta en el país, la segunda de esta empresa. De eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Diputado Sánchez, le pregunto ahora, a ver, uno de los aspectos que se cuestionan a lo largo de estos meses de que se ha considerado este tema es ¿por qué otorgarle nuevamente a UPM, en este caso, una zona franca, teniendo en cuenta, por un lado, que las condiciones del país y de la economía en particular han cambiado en relación a lo que fue la concesión que se le dio a UPM 1 y a Montes del Plata, teniendo en cuenta que también las exigencias que en ese momento se le plantearon al gobierno por parte de las empresas eran mucho menores, ¿no? Y no significaba una inversión como la que se está hablando ahora en infraestructura de $1.000 millones, y teniendo en cuenta también que estamos otorgando un beneficio que quizás, como han señalado muchos actores del ámbito privado, es un beneficio que le interesaría recibir a todas las empresas privadas o a otros sectores, ¿verdad? Entonces, la pregunta concreta es, ¿por qué darle nuevamente una zona franca? Sí, hay varios temas que me parece que es bueno aclararlos. Primero, la necesidad del país de hacer andar el ferrocarril no la pone UPM, son las necesidades del Uruguay. El Uruguay lo tiene que hacer igual, esa inversión. Es una inversión que venimos reclamando hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la necesidad que tiene el país de invertir en infraestructura y en reactivar el modo ferroviario. Por tanto, no veo las exigencias por ese lado que sean de UPM. Por supuesto, la instalación de la planta UPM exige, por la producción que va a tener, que esa producción salga, pero también tiene que salir otra producción del país a mejor precio, con mejores condiciones, con mejor infraestructura, y el Uruguay tiene que hacer esas inversiones y las va a realizar. De hecho, el Uruguay las va a realizar porque tenemos que mejorar en términos de competitividad. El segundo elemento me parece que es importante es, en realidad, el régimen de zonas francas es un régimen que existe, que permite justamente generar procesos de captación de inversión extranjera, donde los capitales extranjeros siempre están ubicando, negociar mejores condiciones. Ahora, la instalación de esta planta va a generar que 600 pequeñas y medianas empresas sean parte de la cadena proveedora de esta planta, que $200 millones en salarios que se van a pagar se inviertan, y eso se gasta en el almacén, en el supermercado, en las tiendas. Eso genera desarrollo económico en el país. Por tanto, esta es una inversión que no solo es importante porque vamos a poder sacar
nuestra producción de celulosa, sino porque genera otros derrames que hace que se reactive la economía. Gandini, ¿qué dice de los argumentos de Sánchez? Primero, no comparto la afirmación de que el tren se iba a hacer igual. De hecho, en el contrato parece existir la obligación de que UPM va a nombrar técnicos y asesores para supervisar las obras. Entonces, va a hacerse la vía del tren que quiere UPM. Va a nombrar técnicos, asesores que van a supervisar esa obra. Y obviamente, si no hubiera UPM, no invertiríamos 1.000 millones de dólares en ese tramo. Quizás habría inversión ferroviaria, pero no sé si toda allí. No hay carga para transportar desde Durazno a Montevideo por esos volúmenes que lo justifiquen. Segundo, nosotros estamos de acuerdo con la planta, no decimos que no. La única cosa que nos interpela es que UPM revela que Uruguay es competitivo si le damos esas condiciones, que no se la damos a los arroceros, ni a los tamberos, ni a otros sectores industriales. Si nombráramos a Juan Lacase zona franca, obviamente que serían competitivos si estarían las fábricas abiertas, porque no pagan IVA, no pagan renta, no pagan IMESI, compran el gasoil más barato y producirían su propia energía eléctrica. Como no tienen esas condiciones, quedaron afuera de mercado. UPM viene no solo porque hay madera, viene si le damos todas estas condiciones. Bienvenido sea, nos interpela que somos un país que sin esas condiciones no traemos inversiones. Diputado Dala, le pregunto a usted ahora, a ver, de este lado de la mesa en el primer bloque se señalaba cómo se han mejorado las condiciones de inversión y cómo Uruguay hoy en día está en el radar de las inversiones. De hecho, el senador Michelini mencionaba la posibilidad hasta de que esto implicara luego, a futuro, una cuarta planta de celulosa. Pero, sin embargo, el hecho de que se discuta tanto públicamente y que se cuestione tanto desde la oposición esta inversión y el proceso de negociación que se ha llevado a cabo, ¿no puede implicar un daño a la imagen del país? ¿No puede ser un factor que en el futuro un inversor termine teniendo en cuenta y diga, bueno, al final, ¿para qué voy a terminar poniendo la plata en Uruguay si voy a terminar siendo el malo de la película? Me voy para otro lado. ¿No tienen miedo de eso al asumir la actitud que están asumiendo? Yo creo que esa es una consecuencia previsible. Ahora, yo no tengo más remedio que concluir que la responsabilidad es del gobierno, porque el gobierno es el que lidera. Y el gobierno ha decidido avanzar con relación a todo esto y comprometer el interés del país en condiciones que no conocemos, como yo dije antes, sin haber convocado a la oposición, sin haber ido al Parlamento, postergando su comparecencia al Parlamento, que estaba prevista para una fecha anterior, ahora para el día 28 de este mes, a los efectos de que antes se suscribiera lo que el gobierno entendía que tenía que suscribir. Y me parece que no alcanza con la excusa de la confidencialidad. Obviamente que las tratativas y las negociaciones deben hacerse en un marco de confidencialidad, pero cuando está para firmar hay que avisar, porque eso genera suspicacias. Entonces ahora nosotros nos encontramos en una posición que, déjeme decirles con toda honestidad, es bastante incómoda, porque nosotros queremos que la planta se haga, y estamos de acuerdo con avanzar, y estamos de acuerdo con que se genere trabajo y que aumente el Producto Bruto, y que aumente la recaudación, y que por lo tanto crezca la riqueza nacional. Ahora nos preocupa en qué términos, qué es lo que estamos entregando a cambio. Aquí hay hasta cuestiones de soberanía que pueden estar comprometidas. A mí me preocupa mucho lo que la gente que sabe más que yo, que son los medios de comunicación, está publicando en estos momentos, con relación a las condiciones de la construcción de la vía férrea, con relación al régimen laboral, por ejemplo, que parece que en el Uruguay vamos a tener dos regímenes laborales paralelos. Va a haber un enclave con determinadas condiciones para los que trabajan en UPM y después el régimen laboral común para el resto de los trabajadores. Eso para mí es muy grave. Los $72 por megavatio que decía el diputado Gandini que se estaría pactando es un subsidio mayor que el que tiene la energía eólica en este momento. Y así podemos seguir con el tema de la educación y otras cosas más que han trascendido. Senador Michelini, ¿cómo ve los argumentos que ha manejado Abdala y lo que ha planteado? Lo que nosotros tenemos que discutir es la realidad. No podemos confundir la energía eólica con la energía de biomasa, que es energía firme. Los organismos internacionales dicen que ningún país puede tener más del 20% apostado a una propuesta energética. Uruguay en su momento definió la energía eólica que se presentaran y concretó una cantidad de proyectos de energía eólica pensando que algunos no se iban a concretar. Y estamos casi cerca del 40% cuando se produce toda la energía eólica. Por lo tanto, la ministra con razón dice, más energía eólica no. ¿Por qué la energía de biomasa firme sirve? Porque cuando nosotros no tenemos agua ni aire y consumimos 1.700, 1.800 megawatts en el pico, le tenemos que comprar a la Argentina. ¿Y sabe cuánto nos cobra Argentina? $400. Entonces me sale baratísima pagarla $70. Si es firme, como es la biomasa. Si fuera otro tipo de energía, obviamente, si me dicen, UPM va a ser eólica. No,
estamos sobre estoqueados de eólica, pero nos falta energía firme. Tengo más cosas para contestar, entre ellas que todos los parlamentarios en su momento votaron, la izquierda votó la ley de forestación, la votó a la salida de la dictadura, 2 años 3, creo que fue Prieto el que la informó, un hombre de izquierda, en ese momento, y le agrego, yo sé que me estoy tomando algún segundo más, pero en el otro lo había acumulado. Y le digo además, por supuesto, y le digo además que nosotros discutimos el tratado con Finlandia para que se sepa la verdad, por un tema de dónde se juzgaban cuando hay conflictos, no porque estuviéramos en contra de que se hiciera la pasta celulosa. Conflicto que tenemos adentro y va a ser permanente. ¿Por qué? Lo explico un segundo, aunque después no hable más. ¿Por qué? Porque la izquierda quiere que cuando se diriman los problemas entre el capital y el Estado uruguayo, o entre el capital de un privado y otro, se diriman en nuestras instituciones, porque nuestras instituciones son buenas y no nos metan en la bolsa de toda América Latina, que algunos países son dudosos en sus instituciones judiciales. Diputado Gandini, le pregunto a usted, a ver, desde la oposición se habla de que el gobierno cedió demasiado. Sin embargo, a ver, usted, en el lugar del gobierno, ¿no hubiera hecho lo mismo? No estamos hablando de un cambio sustancial para lo que es el centro del país, para un sector que ha quedado, una zona que ha quedado en particular durante muchos años muy postergada, como lo planteaba el diputado Sánchez. ¿Usted hubiera estado dispuesto a poner en riesgo quizás la inversión y que no se concretara, o cosa que no está segura todavía, pero a no estar dispuesto a continuar en este camino con tal de no ceder a aquello que pedía la empresa? Primero, nosotros nunca tuvimos dudas con respecto a la instalación de pasteras en Uruguay. No ocupamos puentes, no hicimos manifestaciones con los argentinos, nunca, más que sí. Descubrió lo bueno que era cuando salió de electo, recuérdenlo. Pero las banderas del Frente Amplio estaban de este lado del puente, y del otro lado las argentinas. Y ahí vino el lío, antes de que ganara el gobierno del Frente Amplio. Nos parece bueno agregarle valor a la madera, nos da lástima cuando sale la de pino directamente sin hacerlas ni tablas. Creo que es bueno para el país y creo que nos hubiéramos sentado a negociar, obviamente. También creo que cuando son políticas de Estado, como decía Abdala, hay que pactar por lo menos los criterios con otros partidos políticos que se van a hacer cargo de esos. Y nosotros no lo supimos y por lo tanto tenemos dudas. Segundo, aquí hay un contrato en el que nos obligamos solo nosotros, no se obliga UPM. UPM dice, si hacen todo esto, conseguido lo que hemos conseguido, si hacen todo lo que hay que hacer, y si las condiciones de mercado dentro de 2 años son las que a nosotros nos conviene, entonces firmaremos, si no, no. O sea, todavía no hemos logrado nada, tenemos que hacer una cantidad de deberes nosotros, aunque ya les comprometimos cuáles son sus ventajas, y ahí van a decidir. Como nos pasó con Aratirí, es como si hubiéramos hecho toda la inversión para Aratirí, incluido el puerto de agua profunda, y después Aratirí hubiera descubierto que a ese momento el precio del hierro cayó, como cayó, y hubieran dicho, no es negocio, y se hubieran ido. Esto dice, las condiciones de mercado y de precios serán condición en su momento para la firma. O sea, nos obligamos a mucho. Diputado Sánchez, ¿qué dice respecto a los argumentos de Gandini? Es medio raro, porque la oposición dice, ya firmaron, y después dicen, van a seguir negociando. Y dicen, no, pero yo te escuché tranquilamente, yo te escuché tranquilo. Entonces dicen, el Uruguay ya se comprometió, pero esto todavía no es la inversión. Entonces tiene una lógica media esquizofrénica la oposición. Acá hay un proceso de negociación, el Uruguay va avanzando en esta negociación. Yo creo que esto fue muy bueno para el Uruguay, va a ser muy bueno para el Uruguay en el futuro. La negociación a la que llegó el gobierno del Frente Amplio permite que no solo se haga la inversión de la planta, sino que además la empresa se comprometa a poner $1,5 millones anuales durante 23 años para generar un fondo en lo que tiene que ver con la inversión en innovación forestal, que destine $3 millones a la mejora de la calidad del Río Negro, que destine $1,5 millones en capacitación laboral del sector forestal. Y quiero recordar que hace muy poquito se recibieron un montón de muchachos de la UTEC, donde tenemos técnicos forestales que estamos apostando justamente a la calidad, que va a poner $6 millones anuales por 10 años para mejorar la infraestructura de la zona. $6 millones anuales, que va a poner $2 millones anuales
2 millones de dólares anuales por 5 años para la inversión en energía y que va a poner 7 millones de dólares y medio para el saneamiento y el tratamiento de efluentes de la zona de Paso de los Toros y Centurión, que va a generar 8.000 puestos de trabajo, que va a hacer que esos puestos de trabajo representen 200 millones de dólares que se van a gastar en el Uruguay, en los diferentes comercios, tiendas, que va a generar una actividad económica importante en el país. Y además vamos a tener un ferrocarril donde vamos a poder transportar las 2 millones de toneladas de UPM, más 2 millones más de toneladas, porque el ferrocarril va a tener capacidad para 4 millones, ¿verdad?, que representan el resto de la producción nacional. Entonces, yo creo que el Uruguay ha hecho un muy buen camino, viene negociando muy bien, y en todo proceso de negociación hubieron muchos grupos de trabajo, el gobierno negoció, y ahora le va a informar al Parlamento y a la ciudadanía cuál es el entendimiento, y luego seguirán los otros procesos, porque ahora vamos a exigir los controles ambientales, las aprobaciones ambientales, y luego veremos efectivamente el contrato de inversión. Entonces, acá hay un proceso que se está dando de manera seria, responsable, y que dio resultados para el Uruguay. Senador Michelini, a ver, en el contrato queda de manifiesto, como lo planteaba el diputado Gandini, que Uruguay se compromete a varias cosas, ¿no? Pero quizás la que genera más duda o más incertidumbre puede ser la inversión en el ferrocarril central por las necesidades que implica, ¿no? Unos 800 millones de dólares aproximadamente. Mientras tanto, la empresa no se compromete en este contrato a que en caso de que termine y que se cumpla con la infraestructura que necesita, ¿verdad?, efectivamente haga la planta. Como se señala en el contrato, dice que una vez que esté la infraestructura pronta, bueno, la empresa decidirá en función de lo que son incluso sus cuestiones financieras, los resultados de la empresa y el precio internacional de la celulosa. ¿No era esencial asegurarnos de que si cumplíamos con lo requerido en materia de infraestructura, bueno, la empresa efectivamente concretara la inversión? No sé en qué cambia, razonémoslo así. Supongamos que la firma incluyera un artículo en que la empresa se compromete a hacerlo y una multa por 300 millones de dólares si no lo hace. Y después cambian los precios, la empresa paga los 300 millones. O nosotros lo que queremos es hacer la vía o queremos que la empresa se instale. Se está razonando mal esto. Es como el tema de Aratirí. Hicimos un marco legal y después cambiaron los precios internacionales y la empresa nos instaló. Nosotros tenemos que tomar riesgo. Y el riesgo, si quieren llamarle el éxito, es que la empresa se instale y mantenga esos 6.000, 7.000, 8.000 puestos de trabajo permanentes. Ese es nuestro éxito, ¿no? Si le cobramos 200 o 300 millones de dólares por la multa. Estas empresas la pagan así. No ese es el tema. Hay que razonarlo desde otro punto de vista. Y agrego brevemente, se dice que no están informados. Yo, discúlpenme, conociendo a las 2 o 3 figuras del Partido Nacional, con su carácter, con su fuerza, con su potencia, si hubieran querido estar informados, hubieran pedido una entrevista al presidente de la República, y estoy seguro, en un marco de confiabilidad, le hubieran dado. ¿Por qué no lo hicieron? Por la simple razón que quieren tener las manos libres. Yo los comprendo, los entiendo. Quieren tener las manos libres, está bien. Pero después no nos pongan la carga a nosotros. No nos pongan la carga a nosotros. Imaginemos que Wilson quisiera enterarse de algo, lo iba a frenar Sanguinetti o Seregni. No lo frena ninguno de los dos. A Wilson no lo frena ninguno de los dos. Diputado, dale. Hubiera interpelado a los ministros, cosa que estuvimos a punto de hacer. Es más, ya lo convocamos al Senado en régimen de comisión general. Y francamente, a mí me parece hasta irrespetuoso y la expresión de un gobierno soberbio que se nos diga, ¿por qué no le pidieron una entrevista al presidente de la República, al principal partido de la oposición y a los demás partidos de la oposición? O sea, al 50% del Uruguay. A mí me parece muy grave, lo digo francamente. Pero lo atribuye a una picardía política que me parece mejor que sea una picardía política y no un pensamiento razonado y por lo tanto medido de parte del senador Michelini. Ahora, yo vuelvo sobre lo mismo. Nosotros queremos que al país le vaya bien y queremos que todos los beneficios que acaba de desgranar el diputado Sánchez se concreten. Pero tengamos en cuenta que para llegar al Día de Reyes, antes tenemos que llegar a fin de año. Los beneficios de los que habla el diputado Sánchez son la segunda fase, la etapa que viene después. Estamos en esta primera fase que lleva 2 años, donde por lo que ha trascendido, porque acá nos hemos informado leyendo los diarios, yo no he tenido otra fuente de información. A ver, está bien. Antes de venir lo bajé. Perdón, pero la página del presidente. Está bien, pero lo que se sabe... Lo leí.
Te pido entonces que no me interrumpas tú a mí ahora, pero supongo que el contrato surge, porque eso sí yo lo leí, es que las obligaciones todas las asumimos nosotros ahora, las asume el Uruguay. UPM, y creo que lo dice textualmente el contrato, yo tengo anotada esa expresión, deja expresa constancia de que si el resultado no fuera plenamente satisfactorio, en esta primera fase, eso será causal suficiente para que no firme. Entonces ahora UPM simplemente se va a instalar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y nosotros tendremos que cumplir con todas sus exigencias. Tendremos que hacer la vía férrea que nos pide UPM, que no sé si es la que el país necesita sin UPM, porque eso es algo que el país nunca discutió. Tendremos, por lo tanto, que pagarle el precio que nos pide por megavatio, que muy lejos de lo que decía el senador Michelini, el país tiene una sobreinversión a esta altura en materia de generación eléctrica y se autoabastece con la energía hidráulica y con la energía eólica. Por lo tanto, esto es un subsidio que le vamos a dar a la empresa, es absolutamente claro. Y todos los demás condicionamientos que, repito, se han ido conociendo y que a mí me tienen muy preocupados y que vamos a ver cómo los explican los ministros el 28 de noviembre, que hasta ahora el gobierno se ha mantenido en su tesitura de no informarle al país, porque no se le ha informado al país. Hacemos una pausa, ya regresamos, se vienen las preguntas cruzadas entre nuestros invitados. A la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. El acuerdo con UPM y las negociaciones que llevó a cabo el gobierno, ese es el tema de debate esta noche en A las Pruebas me remito con el senador Rafael Michelini y los diputados Jorge Gandini, Pablo Audala y Alejandro Sánchez. Comenzamos ahora con las preguntas cruzadas. Le tocó empezar a Sánchez, que le pregunta al diputado Audala. Sí, a ver, el Uruguay tiene hoy un 25% de la superficie de prioridad forestal, hoy la tiene plantada. Y un alto porcentaje de ese 25% incluso es propiedad de la propia UPM, ¿verdad? Por tanto, el Uruguay necesita industrializar esa madera. Entonces, mi pregunta al diputado Audala, si él cree, sinceramente cree, ¿verdad?, que se instalaría una inversión de esta dimensión en Uruguay si no fuera en zona franca. ¿Diputado? No, a mí no es una cosa que a priori me genere una circunstancia de incertidumbre o de suspicacia particular, lo digo francamente. En principio no tengo mayor inconveniente. Mis preocupaciones han ido por otro lado, han ido por el lado, repito una vez más, de las condiciones que en todo caso el país está dispuesto a otorgarle a UPM para que haga la inversión a cualquier costo. Y sobre todo me preocupa que estemos yendo hacia un esquema de relación bilateral desequilibrada, o relación bilateral que no es estrictamente sinalagmática, no es entre partes, sino que en tal caso hay una parte que pone las condiciones y otra que las cumple, cual contrato de adhesión, que repito es la sensación que a mí me va quedando de lo que con relación a esto hasta ahora francamente ha trascendido. Y me parece que la frustración para el país puede llegar a ser muy... Bueno, lo acabo de decir, puede llegar a ser muy grande. No, pero aprovecho para señalar qué es lo que a mí, a mí me preocupa. Creo que la frustración para el país puede llegar a ser muy grande si cuando llegue febrero del 2020 y estemos en plena transición de un gobierno al otro, UPM resulta que resuelve no hacer la inversión, entre otras cosas porque también surge de los documentos que se firmaron, las condiciones de mercado no son las adecuadas a su juicio, no a juicio de las dos partes, para concretar la inversión. Diputado Audala, le pregunta ahora al senador Michelini. Con relación al tema de la vía férrea, a la inversión en infraestructura, a mí me interesaría preguntar dos aspectos vinculados con eso. En primer lugar, lo que concierne a algo que mencionaba el diputado Gandini, es decir, a la suerte de monitoreo que parece que se ha acordado que UPM realizará con relación a la administración pública uruguaya, es decir, a los organismos competentes, ya no solo en términos de la ejecución de la obra, sino también en términos del diseño y hasta del propio proceso licitatorio. Quisiera saber si el senador Michelini considera que ese es un aspecto que no debiera preocuparnos, que es arreglado a derecho, que está dentro de la tradición nacional en materia de las definiciones que el país adopta como país soberano e independiente. Y la segunda consulta, vinculada con lo mismo, tiene que ver con algo que yo mencioné antes en algunas de las intervenciones anteriores. Es decir, si finalmente la inversión no se concreta y todo esto no sale bien, como esperemos que no ocurra, esperemos que salga bien, ¿será igual para el país quedarnos con esa inversión que fue pensada, más allá de la necesidad de invertir en infraestructura, para el plan de UPM y para traer la madera exclusivamente con el diseño que UPM nos ha exigido que concretemos?
¿O tendremos ahí que lamentarnos de la circunstancia de no haber planificado esa inversión u otras en función de las enormes necesidades que el país tiene, ya no solo en vía férrea, sino en materia logística en general? Senador Michelini. A la primera pregunta, el diseño, por la información que yo tengo, sobre todo es sacar ese tipo zigzag viborita que tienen las vías férreas de nuestro país para lograr determinadas velocidades que hoy hay en el mundo entero. Que no es un aspecto de controlar porque quiero que pase por tal lugar o tal otro, sino de que sea un elemento de la vía férrea de mayor seguridad a las velocidades que se piensan para llegar al puerto de Montevideo. Se olviden que la madera llega a la planta por camiones, la celulosa sale de la planta por tren. Y al otro aspecto, si no entendí mal, de que si después no se concreta los 1.000 millones que se hayan puesto, millón más, millón menos, nos habremos arrepentido, nos clavaremos cuchillos porque se pusieron en un lugar que quizás si no hay planta y no se autopaga, habría que ponerlos en otro. Hay que tomar riesgo. Yo creo que hay que tomar riesgo. La pérdida de que la planta no esté no es tanto los 1.000 millones que se ponen, sino la cantidad de otras inversiones que ni siquiera sabemos nosotros que no van a venir al Uruguay porque la planta no llegó. Senador Michelini le pregunta ahora al diputado Andini. Ustedes dicen que están a favor de las plantas y por otro lado dice que no conocen bien o que a ver cuánto da el Uruguay sobre esto. Incluso que hay una suerte de monitoreo. Entonces la pregunta es simple. Si llegan a la conclusión de que todo lo que pone el Estado uruguayo no da para convencer, sea por los precios de mercado después, sea porque a los empresarios se les ocurrió otra cosa. Si después que el Uruguay pone todo, y ustedes consideran que lo que estamos poniendo es demasiado, todavía no lo pusimos, ¿lo van a decir? ¿O van a ver esto en un marco de un esquema, una estrategia de inversiones y que el país se quede con esta inversión es superior al contrato específico y a la cuestión de negocios de esta pastera? No sé si se entendió, la vuelvo a hacer. Diputado Andini. Es que todo tiene un límite. No decimos que sí a cualquier cosa. Vamos a ver cómo es el contrato. Sí, pero no podemos vender algunas cosas como parte de nuestro patrimonio porque venga una inversión de 2.000 millones de dólares. Hay que ver cuál es la contraprestación. Nos vamos a comprometer por muchísimos años. Es más, parte del negocio es darle a UPM una extensión de la zona franca de Florida, que nada tiene que ver en este negocio. Pero va a tener 15 años, le van a quedar 5 cuando se instale UPM. Y a partir de ahí le vamos a dar 20. De Fraiventos. De Fraiventos. A partir de ahí le vamos a dar 20. Entonces, estamos entregando muchas cosas, sí. A lo mejor conviene, a lo mejor no. Hay que analizarlo. Estamos, como decía Abdala, generando una isla también en la materia laboral. Creo que nos interpela mucho. Ahora, en todo caso, sí nos va a servir como un punto de partida para ver cómo tratamos a las inversiones nacionales y a otras que aún no siéndolas están instaladas en el país y también cuando uno las mira en su conjunto generan bastante, incluso bastante más riqueza y bastante más empleo que una planta de celulosa. Y a esas les cobramos todo. Le cobramos el gasoil a 43 pesos, no a 26. Y esas cosas también hay que ponerlas. Diputado Andini, su turno ahora para preguntarle al diputado Sánchez. Sí. Precisamente hay un tema del que se habló poco acá en este debate, por lo menos, que es el tema medioambiental. Y ese es un patrimonio que debemos cuidar. La planta de UPM 1, Fraiventos, se instaló sobre el río Uruguay. La planta tiene o genera casi la mitad de lo que va a generar esta y vierte sus efluentes sobre el río Uruguay que corre a 6.500 metros cúbicos por segundo. Esta otra va a ser de casi el doble
y sus efluentes van al Río Negro, que tiene un caudal de 650 metros cúbicos por segundo y tiene 2 embalses, que en buena parte del año están cerrados para manejar la cota del lago. Es decir, no corre el agua. La pregunta es, este tema, ¿no debimos haberlo puesto como condición? ¿No debimos, en realidad, haber pensado en otro lugar? Porque yo creo que sí, con el empuje que le están dando al tema, si vienen y nos dicen que sí, aunque no tengamos garantías que no contamina un río tan importante como ese, y yo no sé cómo hace la pobre Dinama para decir, a esa altura no está aprobado. La verdad no sé. Entonces la pregunta es, ¿no habría que haber negociado el lugar donde se tiene que instalar la planta de UPM? Es bien interesante esto, ¿no? Porque ese es una vez de los argumentos que se pone con cierta cuestión de negro sobre blanco o de sobreterrorismo sobre la contaminación ambiental, ¿no? Recordemos lo que se decía sobre UPM cuando se instaló, ¿verdad? Y en realidad nosotros establecimos un plan de monitoreo, el Uruguay soberanamente estableció un plan de monitoreo de UPM1 que implica el control del aire, el control del ruido, de las aguas subterráneas, del suelo, de la flora, tengo acá el informe, de la fauna, social, arqueológico y también de la calidad del agua. Antes de donde está virtiendo UPM, dónde está virtiendo UPM y río más abajo. Y eso lo va a hacer LATU, entre otras cosas, y demuestra que UPM no está contaminando el río Uruguay. Ese es el informe. Esta planta, además, es una tecnología superior. Recordemos que UPM, la que ya está instalada hoy, es una de las empresas de más alta tecnología del mundo. Y esta que se va a instalar va a ser muy superior, ¿verdad? Por tanto, en realidad nosotros tenemos la plena garantía de que los controles ambientales que establece el Uruguay y los estándares ambientales del país y que la Dinama controla, se van a cumplir estrictamente. Y eso tiene con un gran desafío que implica justamente esta etapa que se va a negociar ahora. El problema es que yo creo que, francamente, y creo que es parte de la diferencia que tenemos, y entiendo por qué la oposición se para de ese lado, es la negociación es un proceso, no es un momento. Es decir, el Uruguay sigue negociando. Y lo que viene ahora es la etapa de las autorizaciones ambientales, que va a incluir la localización, el lugar, el tipo de tecnología que se debe instalar, ¿verdad? Los controles, los filtros y la calidad del agua para poder generar las condiciones de que esta planta no agregue mayor contaminación al río que hoy tenemos, que tiene niveles de contaminación importantes. Y esto es bueno decirlo. Hoy el Río Negro tiene algunos niveles preocupantes de contaminación producto de los agrotóxicos, porque eso es importante que la gente lo sepa. Toda actividad industrial y humana genera contaminación. El problema es las políticas que generamos para revertir esas situaciones de contaminación. Última pausa, ya volvemos enseguida para las reflexiones finales de nuestros invitados. ¿Qué evaluación se hace del acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa UPM? ¿Se entiende que se terminó cediendo demasiado o las exigencias y lo que se ha planteado está acorde a lo que es posiblemente recibir la inversión privada más grande de la historia del país? De eso es que hemos estado debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Les propongo ahora, una pregunta un tanto que está de fondo en este debate, que es ¿cómo entienden que hay que atraer inversiones y cómo puede el país atraer inversiones que generen empleo para el Uruguay en un momento en que el mercado laboral está teniendo, por ejemplo, ciertas dificultades, producto de la coyuntura, productos también de cambios tecnológicos? Entonces, creo que de alguna manera esta es la pregunta que está de fondo detrás también del debate de UPM y las negociaciones que se han llevado a cabo. Diputado Dala, comenzamos por usted. Bueno, yo creo que es una pregunta de carácter general. Por supuesto que el país necesita inversiones, y para atraerlas y concretarlas, lo primero es saber que no somos el ombligo del mundo, que a veces nos hemos creído el ombligo del mundo. Ofrece sin duda condiciones naturales el Uruguay, objetivamente constatables, como para advertir que tenemos una oportunidad. Pero esa oportunidad, por supuesto, hay que acompañarla, porque si no las inversiones, oportunidades en el mundo de concretarse, el capital tiene por doquier. Y para eso tenemos que cumplir con algunos deberes, tenemos que ser un país serio, como lo hemos sido históricamente. Sin embargo, en los últimos tiempos yo creo que hay algunos nubarrones en el horizonte. Desde el punto de vista de aquello que ha sido tan caro a la cultura nacional, del mantenimiento de las reglas de juego,
Bueno, me parece que esa no es una norma sin fisuras en función de algunos acontecimientos recientes, de que tenemos un poder judicial absolutamente independiente que da garantías en cuanto a la vigencia y al valor de los contratos y de lo que se pacta entre los privados. Esa es la actitud que ha tenido y mantiene nuestro Poder Judicial, pero las relaciones entre los poderes políticos, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, a mi juicio, por razones que podríamos desarrollar, no pasa por su mejor momento. Creo que a nivel del sistema político, sin ninguna duda, tenemos algunas cuentas para rendir y para hacer autocrítica y cambiar, que tienen que ver con lo que decíamos al principio. Si no tenemos un sistema político que sea capaz de demostrar niveles de diálogo, de entendimiento y de negociación razonables, aún en la discrepancia y sin desdibujar la condición de gobierno y de oposición, eso no ayuda a la generación de un clima. Para que haya inversiones tiene que haber un clima que tiene que ser estable. Senador Michelini. No es fácil traer inversión, estamos muy lejos de los mercados y el trabajo uruguayo es bueno, pero se encarece cuando nuestros productos hay que llevarlos a otros lados. Por eso Uruguay es mejor en servicios, porque muchas veces los servicios se mandan a través de la web. Las inversiones vienen, entre otras cosas, es cierto el clima, es cierto las instituciones, pero sí hay otras inversiones. Estuvo la primera de UPM, después estuvo Montes del Plata y ahora viene esta tercera. Uruguay, frente a nuestros vecinos, hemos captado un nivel de inversiones en comparación a nuestros vecinos y en comparación a nuestro producto muy superior en esta temática, el tema de la celulosa. Y nos estamos convirtiendo en un peso pesado en celulosa si esta tercera planta se concreta. Pero esta tercera planta viene porque hubo una segunda y porque hubo una primera. Y si hay una tercera, ¿por qué no va a haber una cuarta? El esfuerzo que está haciendo el gobierno es hacia el futuro. No es solo concretar esta, es generar un gran desarrollo en esta temática. Diputado Gandini. Yo no comparto esa visión. Yo creo que Uruguay trae inversiones si genera negocios para los inversores. Es sencillo. Uruguay no tiene un mercado suficientemente grande para atraer capitales a entrar al Uruguay, salvo que seamos capaces de ofrecer condiciones favorables para que Uruguay sea una plataforma de producción que pueda exportar al mundo. Para que vengan le tenemos que dar condiciones que les generen rentabilidad y tenemos precios muy altos en nuestro sistema impositivo. Uruguay es muy caro porque tiene impuestos muy altos y en nuestras tarifas tenemos un combustible muy alto y una energía eléctrica muy cara. Y esto ahuyenta al inversor porque no genera rentabilidad. Para que vengan, ¿qué hacemos? Le damos regímenes especiales. Zonas francas, funciona muy bien, pero ahí adentro no pagan los impuestos. Y otros beneficios importantes. Entonces me parece que lo primero es ubicar al Uruguay en el mundo. El mundo se organiza en bloques comerciales y nosotros vamos a entrar o no a esos bloques comerciales si tenemos regímenes con aranceles que nos permitan ingresar. Si ofrecemos esas cosas y condiciones favorables, vienen las inversiones, si no, no vienen. Diputado Sánchez. Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que constatar que las inversiones vienen. Por eso estamos discutiendo hoy en este programa. Y vienen muy grandes, ¿no? O sea, la gente no pone 2.000, 3.000 millones de dólares en un país que no da condiciones de seguridad, que en un país que no construyó infraestructura, en un país que no genera oportunidad de negocio, en un país que no ha hecho inversiones. Entonces, para traer inversiones como las estamos trayendo, porque vienen, ¿no? Y por eso estamos discutiendo, precisamos algo que a mí no me gusta, que está en algunas camionetas todavía, ¿verdad? Y tendríamos que sacar esos pegotines que dicen achiquen el Estado, precisamos más Estado. Para que vengan las inversiones precisamos más Estado. ¿Por qué? Porque son los Estados en el mundo los que hacen las inversiones en infraestructura. Porque son los Estados en el mundo los que generan, por ejemplo, infraestructura tecnológica como tiene el Uruguay hoy, de alta tecnología, que permite que en el Uruguay de este año tengamos más trabajadores en software de los trabajadores que tenemos en frigoríficos. ¿Por qué? Porque hicimos inversiones en fibra óptica. ¿Y quién las hacen? Los estados. Porque tiramos un cable submarino. ¿Y quién lo hizo? El Estado. Entonces, cuando tengamos un Estado que genera inversiones de infraestructura, que genera condiciones para captar inversiones, no solo por los recursos naturales que tenemos, sino por otras cosas. Y cuando apostamos a la formación de recursos humanos, como el AUTEC, por ejemplo, ahí vienen las inversiones. Hacemos un minuto de reflexiones finales y para que utilicen ese tiempo también para responder a aquello que les haya quedado por contestar. Comenzamos por el diputado Dala. Bueno, como reflexión final, yo voy a decir lo que dije al comienzo, que espero el mejor resultado para el Uruguay, que ojalá esta tercera planta de celulosa se pueda concretar, pero ojalá que para concretarla, por lo tanto, las condiciones en las cuales pactemos con el inversor sean las más convenientes para el país. Y también digo algo,
Es muy importante este proyecto y vamos a seguir el desenvolvimiento del mismo y ojalá dentro de 2 años se pueda llegar a concretar. Pero si se concreta, se concretará cuando estemos en las postrimerías de este gobierno y en los albores del gobierno que viene. Y a los uruguayos les tenemos que dar respuestas ahora, en el 2017, en el 2018. Esto no puede acaparar ni la agenda del gobierno, ni la agenda del Parlamento, ni la agenda del Poder Ejecutivo. En todo caso, por supuesto, habrá que hacerle el seguimiento correspondiente, pero mientras tanto tenemos que seguir avanzando en materia de inserción internacional, que estamos trabados. Tenemos que ver cómo hacemos para recuperar los 40.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos 2 años, que esos no los vamos a recuperar con los que genere UPM dentro de 3 o dentro de 5, cuando esté pronta la planta. Tenemos que trabajar en mejorar las condiciones de la administración de la salud, gestionar ACE como corresponde y salir, por lo tanto, de la pésima administración que hay en ACE como en varios servicios públicos, y esos temas también tienen que ser parte de la agenda, porque esos temas hacen, sin duda, a la felicidad pública y hacen a la suerte de los uruguayos, no en el 2020 o en el 2021. Ahora, la gente tiene que vivir hoy y tiene, por lo tanto, que satisfacer hoy sus necesidades. Senador Michelini. El Frente Amplio lo ha hecho muy bien. Hace 13 años que estamos creciendo ininterrumpidamente, el Uruguay está mucho mejor que antes y siempre habrá cosas opinables, observaciones para hacer. Si UPM dentro de un año y medio hace la planta o no hace la planta, no será porque el Frente Amplio la echó. Será porque el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, le dio las condiciones y ellos por otras decisiones no lo aceptaron. Nosotros creemos en el camino que estamos desarrollando, creemos que hay que seguir creciendo, creemos que hay que hacerlo en forma sostenida, con realidad, y lo estamos haciendo bien. No se nos puede decir que para que vengan las inversiones tenemos que dar cosas y después que damos cosas dicen, no, ustedes están dando mucho. Nosotros creemos que este es el camino, creemos que la gente lo sabe, y si en alguna otra circunstancia se nos ha dicho o alguna gente no está contenta con ciertas cosas, no ha sido por el nivel de satisfacción que da la economía y por los esfuerzos que la economía hace para que haya inversiones. Diputado Bandini. Yo, como reflexión, me quedo con la idea de que el debate sobre UPM nos interpela, nos pone en otro lugar. Nos interpela en relación a lo que hay que generar para que venga una inversión de esta naturaleza, que repito lo que dije hoy, no viene solo porque hay madera. Le tenemos que construir un recinto dentro del cual hay otras reglas impositivas y tenemos que darle otras condiciones para que la inversión tenga rentabilidad. Uruguay es muy caro para los uruguayos y para los inversores tradicionales. La inversión que generan sumada es muchísimo más que la de UPM y la rentabilidad es muy baja, se pierden muchos empleos ahí, se pierden muchos empleos en un sector donde tenemos una enorme potencialidad, se dice que le podemos dar de comer a 50 millones de personas, pero luego no generamos las condiciones adecuadas para que eso suceda. Y yo creo que nos interpela en ese sentido. Está bien, tenemos un debate sobre UPM. Ahora, ¿qué hacemos por el sector arrocero? ¿Qué hacemos por los tamberos, por el sector lácteo? ¿Cómo podemos generar condiciones para que digan, a mí me quieren igual que a UPM? Soy uruguayo y me generan condiciones favorables para que yo me quede en el campo y trabaje, produzca, críe a mi familia y pueda progresar. Diputado Sánchez. Y varias cosas. Primero estribo lo que decía el diputado Gandini. Votamos una ley de riego para mejorar el riego en Uruguay que va a aumentar la producción del arroz, de la producción de todo de secano del Uruguay, por suerte, que va a incrementar en más de un 50% la producción y la competitividad de ese sector. Votamos un fondo lechero para sostener a los lecheros. Le vendemos a más de 180 países en el mundo, producto de una política exterior del gobierno del Frente Amplio que ha permitido eso y que ha abierto mercados y le han permitido justamente al conjunto de la industria nacional hacerlo. Y el Frente Amplio, en soledad, lamentablemente, sigue defendiendo el mercado de la industria nacional. No así otros partidos, porque un día sí y otro también cuestionan la idea de que el Frente Amplio permanezca en el Mercosur y la industria nacional le vende al Mercosur. No le vende a China, no le vende a Estados Unidos, sino que le vendemos a la región. Por tanto, defender la región implica defender la industria nacional. Sobre el aspecto concreto de UPM, me parece que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y quiero dar una señal que creo que es importante, no se ha dicho aquí, pero lo comentaba recién el diputado Dala. El gobierno ha negociado algo que no va a ser para este gobierno, que va a ser para el país. Porque como muy bien decía Dala, seguramente esta inversión se concrete en el próximo gobierno.
esto de no andar pensando tanto en las próximas elecciones y sí pensar en las próximas generaciones, creo que es una seña de identidad del Frente Amplio que lo demostró en esta negociación. Que Dios lo ilumine, ¿no? No, Dios no somos creyentes. No, no somos creyentes. yo sí. Nosotros no somos creyentes, trabajamos nada Y más. este gobierno lo único que me deja es encomendarme a Dios. Allá usted, Señores. allá usted. Cada uno cree lo que quiere. Señores, ha sido un gusto, ¿eh? Gracias porque nos permitieron abordar a través de un debate muy fructífero y con mucho aporte un tema que está obviamente interesando mucho a la ciudadanía y nos permitió también adelantarnos un poco a lo que va a ser el debate también en las próximas semanas en el Parlamento concretamente. Así que gracias, un placer como siempre. No, muchas gracias, Romina. Nosotros nos reencontramos con ustedes el jueves que viene, como cada semana. Ahora siguen con la actualización de noticias por parte de Telemundo y sigan atentos a toda la programación de NSTV a lo largo de toda la semana. Que pasen bien.